¿Qué onda, mi estimadísima gente? Espero que se encuentren excelentes. Dios me los bendiga a todos en esta ocasión. Bueno, antes que nada, bienvenidos al podcast del tiburón no ha checado al mar. En esta ocasión, señoras y señores, vamos a recorrer un poco la historia del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se creó esto? ¿Por qué esto tiene valor? Y bueno, en fin. Antes que nada, pregúntense, ¿qué es el dinero? ¿Por qué le damos valor a esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el dinero en sí? Y la respuesta más básica que les puedo dar es que el dinero es una transacción de valor entre dos personas. Es decir, que si yo quiero algo y tú lo tienes, yo te debo dar a ti algo para que tú me des lo que yo quiero. ¿Me entiendes? Ok, basado en esta aplicación sencilla, vamos a irnos a un montón de años atrás. Se empezó con el trueque. El trueque básicamente era la definición de dinero actual. Bueno, en esa época, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, básicamente era que si yo tenía una vaca pero estaba cansado de tomar leche de vaca y quería leche de burra, pues yo iba donde tenían burra y decía, oye, te cambio mi vaca por tu burra. Y si esa persona quería, pues me cambiaba la vaca por la burra. Ya está, fácil. Pero este sistema del trueque tuvo un montón de problemas. Problemas como el que les voy a decir. ¿Qué pasa si yo como campesino no tengo nada más que frutas y quiero una vaca? ¿Cómo mides tú el valor de una vaca en frutas? Porque una fruta te las tienes que acabar rápido porque se te dañan. En cambio la vaca te dura mucho más tiempo. Entonces eso fue uno de los tantos problemas que tuvo el sistema del trueque, de que no era eficiente en ese sentido de repartir valor y de intercambiar valor, porque como cambias tu comida por un suéter es también complicado. Bueno, no sé si esa persona en aquel tiempo usaba suéter, me imagino que sí, pero en fin. Luego el trueque se evolucionó al sistema de monedas de oro, plata y bronce, donde el oro era la más costosa y luego le seguían la plata y el bronce. Entonces este sistema tuvo bastantes problemas porque al momento de transportar ese oro y esas monedas, era bastante difícil porque cuando se comenzaron a transportar hubieron muchos robos, muchos saqueos, el dinero no llegaba completo, las monedas se perdían en el camino y era bastante difícil porque era por el peso también que tenían esas monedas en aquel entonces. Así que ese sistema fuera. Y el otro sistema que tengo en mi mente o que tengo información es el papel moneda. Luego de que se creó el papel moneda, esto se creó en China hace mucho tiempo y este es el que actualmente tenemos hoy. Pero bueno, no me voy a enfocar en lo que pasó en aquella época. Bueno, sí, los primeros problemas que tuvo el papel moneda en esa época fue la falsificación y el robo del dinero en aquel entonces, que también son los mismos problemas que tenemos ahora. Pero ahora bien, comencémonos en algo. Quiero concentrarme en un hito importante de la política monetaria mundial que ocurrió en el año de 1944 y fue que básicamente en el pueblito de Bretton Woods, que es un pueblito de aquí de Estados Unidos, pero en fin, en ese año lo que pasó fue que luego de la Primera Guerra Mundial, las potencias en aquel entonces se reunieron en Bretton Woods para acordar el curso de la economía mundial, de qué moneda o qué problemas tenían los países en ese tiempo y que se debía resolver. Y básicamente hubo un problema en concreto que era el de las reservas de oro. En aquel tiempo las monedas, muchas estaban respaldadas por oro, pero ¿qué pasa? El oro tenía el mismo problema que tenía hace miles de años. Era bien difícil, caro, y con un poderío logístico bastante caro y complejo el hecho de transportar oro de un lugar a otro. Entonces lo que pasó en aquel tiempo era que Estados Unidos era el papá de los países. Estados Unidos era el país más poderoso del mundo, pero por muy lejos, por muy lejos. Era 5 veces más grande que cualquier economía en aquel entonces. Era una puta locura. En fin. Se escogió la moneda de curso, el dólar. El dólar comenzó a usarse
como reserva mundial y moneda de comercio mundial, además de que el dólar fue respaldado por el oro en aquel tiempo. Y pues ya no necesitabas tener oro en tus bodegas porque tenías dólares. Y tener dólares en aquel tiempo era equivalente a tener oro. Así que todas las monedas estaban respaldadas por oro y por ende, todas las monedas estaban respaldadas por oro, por dólar y por ende también por oro. En fin, entonces, ¿qué pasa? Que todas las toneladas de oro que tenían los países en sus bodegas comenzaron a pasarse aquí a Estados Unidos. Y los demás países comenzaron a demandar un montón de dólares para tenerlos en sus reservas y también para comenzar a transaccionar en dólares, porque necesitabas dólares necesitabas reservas de dólar para poder comenzar a vender y comprar productos. Ahí fue donde se comenzó a tradear con el oro. Pero en fin, en estos mismos años los países comenzaron a tener una preocupación similar. Comenzaban a sospechar algo. Y básicamente sospechaban de que Estados Unidos estaba imprimiendo más dólares del que tenía en sus reservas de oro. Les voy a explicar esto bien sencillo. Imagínense que ustedes tienen aquí $1 millón y tienen aquí 1 kilo de oro. Ok, entonces ese $1 millón es respaldado por este kilo de oro. En aquel tiempo el oro cumplió dos funciones bastante importantes. La primera fue de regular la oferta monetaria mundial, es decir, de cuánto dinero imprime un gobierno, además de darle valor a ese dólar, de tener un respaldo. Entonces, para tú, imagínate que tienes aquí $1 millón y tienes aquí 1 kilo de oro. Ok, ese millón vale 1 kilo de oro. Entonces, para tú poder incrementar la oferta monetaria, imagínate que tú quieres imprimir $1 millón más, tenías por lógica que meterle 1 kilo de oro más a tus reservas para que el dólar, la moneda, no perdiera el valor. Pero ¿qué pasa cuando tú le metes otro $1 millón a esto? O sea, tienes 2 millones y tienes el mismo kilo de oro. Que tu moneda se depreció el 50% porque le metiste el doble y no le metiste más, o sea, no le metiste la misma cantidad de reserva a tus reservas, o sea, de oro a tus reservas, me debe entender. Entonces, y un dato bastante importante fue que en aquel entonces una onza de oro, cuando se firmó el acuerdo de Bretton Woods, una onza de oro, ojo, costaba $34. Una onza, $34. Impresionante. Y ahora, a día de hoy, una onza de oro vale más de $1,700. Una onza más de 1,700. Entonces, en menos de 100 años, que de hecho creo que es bastante poco tiempo, pero en todo ese, desde 1944 al 2022, exacto, 2022, $1 o una onza pasó de $34 a $1,700. ¿Es devaluación o apreciación? Básicamente las dos cosas. Cuando se aprecia el oro, también se deprecia el dólar. Es lo mismo. Si el dólar se aprecia contra el oro es porque el oro bajó. Así que es una depreciación impresionante de todo esto, del dólar. Volvamos nuevamente a los tiempos aquellos, a los tiempos de antaño. Los países comenzaron a sospechar de que Estados Unidos estaba imprimiendo más dólares de los que ellos tenían, y efectivamente, en el año 1970-1971 Estados Unidos se metió en la guerra de Vietnam, y esto llevó a que Estados Unidos necesitara imprimir o necesitara más dólares de los que ellos tenían guardados en sus reservas. Así que no hay nada más fácil que robarle el dólar al mundo entero, el oro al mundo entero. En 1971 el presidente Richard Nixon, dijo: bueno, señores, la economía de Estados Unidos está más grande que nunca, ningún país es más fuerte que Estados Unidos, la moneda del mundo o la moneda se rige por la economía de un país, así que Estados Unidos tenemos la mejor economía del mundo. Así
que he pedido a la tesorería que quite el patrón oro. En ese momento el dólar fue respaldado por oro. El dólar, el patrón oro se fue. El dólar dejó de ser respaldado por oro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los centenares de dólares que tenían los países guardados en sus reservas, que lo tenían como oro, de un momento a otro el oro se esfumó. Cambiaron el montón de dólares de oro que tenían en sus reservas por oro, porque el dólar valía oro, y de un momento a otro, por una decisión de una persona, de un gobierno, el mundo entero perdió. Ese día el mundo entero perdió por completo. Como les dije, de un momento a otro el oro se esfumó. Y esto le dio el poder a Estados Unidos, y aquí les voy a mostrar algo, de imprimir y de aumentar la oferta monetaria a como diera lugar. Sin importar lo que estuviera pasando en el mundo, Estados Unidos podía seguir imprimiendo dinero sin que hubiese un mañana. Les voy a mostrar una gráfica aquí, básicamente. Una gráfica aquí sencillita. Comencemos. Aquí está. Jeje, dólar variando. Ustedes saben lo que vale. Mira, bueno, aquí está. Aquí. Perfecto. Ok, mira, en 1913 se crea la Reserva Federal. La Reserva Federal básicamente es el banco de Estados Unidos, pero es un banco privado. No es del gobierno, sino que funciona como una entidad aparte, pero trabaja juntamente con la tesorería del gobierno de Estados Unidos para la creación de dólares y para la oferta monetaria, para tener ciertas reglas de política monetaria, otras cosas así. Pero ok. La Fed, la Reserva Federal, declara ilegal la tenencia de oro. Es decir, de que tú pues no podías tener oro, ni tampoco los demás países podían tener oro. En 1944 pasa lo de Bretton Woods, pero dense cuenta de esta rayita verde. Si la están viendo, esta rayita verde. Y dense cuenta, de esta. En 1971. Este es el valor del dólar. Esto es $1. Y esto es el valor de lo que equivale el dólar. O sea, el poder adquisitivo. Fíjense que de el 1913 que se creó hasta 1923, más o menos por ahí, el dólar había bajado el 50%. O sea, básicamente lo que tú podías comprar con $1 ya no te costaba $1, sino $1.50 en este tiempo. Su valor se perdió el 50%. Ok. 1944. Si ven que aquí no tiene una bajada tan abrupta como la tuvo aquí en 1913 y 1923. Aquí comenzó a bajar. Y en 1971, que les decía, Nixon declara el fin del patrón oro. Es decir, que ya el dólar no estaba respaldado por el oro. Mágicamente, de un día para otro, los países que tenían toneladas de miles de millones de dólares en sus bodegas, que era respaldado por oro, o sea, tenían oro representado en dólares, de un día para otro, el dólar se espumó, o el oro se espumó del dólar, y estaba respaldado por simple moneda, por la economía de Estados Unidos en aquel tiempo. Pero entonces pasó algo bastante curioso aquí. Si ven esta lineecita verde, si ve como aquí viene subiendo muy poco. Miren esto. 1971, 1973, 2 años después, se mete una disparada impresionante la oferta monetaria. Esto es oferta monetaria. Esta lineecita verde es la representación de impresión del dólar estadounidense. Espectacular. Porque básicamente, como les decía, Estados Unidos necesitaba imprimir más dólares de lo que tenía en reserva de oro. Pues entonces quitó el patrón oro y comenzó a imprimir billetes para todo el mundo, como si no hubiese un mañana. La regla básica de la economía: si hay más oferta, la demanda sigue igual, el precio baja. A hoy, bueno, esto no es a día de hoy, esto es en 2013, 100 años. 1913, que se creó la Reserva Federal, hasta 2013. Ojo, 100 años pasaron. Y lo que tú podías comprar con $1 en aquel tiempo,
es lo que es la representación. Es decir, que el dólar desde que se creó ha perdido el 95% de su valor. Bueno, ya vamos como por el 98% de su valor desde que se creó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Imagínense lo que pasa con las otras monedas. Por ejemplo, el peso colombiano, el peso mexicano, el peso argentino, comparado con el dólar. A ciencia cierta no se sabe cuántos dólares hay en el mundo, pero esto fue en 100 años. Pero para que se den una idea, en el 2008 se inyectó una impresión de dinero impresionante por la crisis inmobiliaria que pasó aquí en Estados Unidos, que tumbó la economía mundial. En ese tiempo Estados Unidos imprimió 800 mil millones de dólares. 800 mil millones de dólares. Es un número absurdo, ridículo. Pero para que se den una idea, ¿de dónde vas a sacar tú tanto oro en tan poco tiempo para respaldar esos 800 mil millones de dólares? Es imposible, prácticamente imposible. Entonces, es más fácil quitarle el patrón oro y ya poder imprimir el oro que se te dé la gana. Pero ok, luego del 1971 pasó algo bastante importante, y fue que Estados Unidos se dio cuenta de algo. En Saudi Arabia o Arabia Saudita, que es el productor más importante de petróleo del mundo, que básicamente petróleo significa energía. Arabia Saudita tenía un montón de problemas con sus enemigos, con otros países que los atacaban a Arabia Saudita. Entonces Estados Unidos, como es el papá en lo que tiene que ver con armas y ejército a nivel mundial, le dijo: oye, Arabia Saudita, yo tengo todo esto para defenderte, de que no te sigan, de que tus enemigos no te sigan atacando, y yo te voy a defender, te voy a respaldar, voy a meter mis tropas en tu país y atacar a los países que te están haciendo daño, a cambio de que comiences a transar tu petróleo en dólares. ¿Qué significa esto? Básicamente de que la demanda del dólar iba a subir. Y volvamos nuevamente. La ley, la regla básica de la economía, de cualquier economía, se rige por oferta y demanda. Cuando hay más oferta de algo en un mercado, el precio baja. Pero cuando hay más demanda de algo en un mercado, el precio sube. Lo mismo, hay más demanda en la misma oferta, el precio se dispara porque hay más gente pidiendo ese producto y es escaso. Pero cuando cuando la oferta sube y la demanda se mantiene igual, el precio baja porque hay más productos, se consigue más fácilmente un producto de esos en el mercado. Esto no tiene que ver, esto tiene que ver algo con lo que cuesta un producto, pero básicamente no importa cuánto cuesta. Si hay mucho de ese producto, el precio de ese producto va a bajar. Entonces, el ejemplo del dólar. ¿Por qué el dólar no se devalúa tan fácil o tan rápido como las demás monedas en el mundo? Porque Estados Unidos tiene una posición privilegiada en cuanto el dólar es la moneda mundial. Para tú poder exportar e importar productos necesitas dólares. Entonces, Estados Unidos se aprovechó de que cuando la economía mundial comenzó a crecer, se incrementó la demanda de dólares porque porque el mundo necesitaba más dólares para comprar y vender. Entonces Estados Unidos suplía esa demanda, podía darse el lujo de imprimir más dólares para suplir esa demanda. Por ende, el precio del dólar en los mercados internacionales comenzó a subir. Pero aquí en Estados Unidos estaba pasando algo bastante raro. Y es que en los años anteriores, yo me estuve viendo un documental de un economista donde contaba que el abuelo del economista era carpintero. Y que pudo mantener a toda su familia, darle estudios y sacar adelante a su familia, incluso comprar una casa, siendo carpintero, teniendo un solo trabajo. Sacó adelante y mantuvo a 8 hijos, se compró su casa, o hizo su casa mejor dicho, y mantuvo a su familia durante toda su vida trabajando de carpintero. Y la mujer en casa cuidando de los niños. Cuando un país
imprime más dinero, aumenta su oferta monetaria, el poder adquisitivo de las personas baja. ¿Y qué es el poder adquisitivo? Me estarán preguntando ustedes. El poder adquisitivo no es nada más que la capacidad económica que tiene una persona, una sociedad, de adquirir bienes y servicios. Cuando tú emites más dinero, cuando imprimes más dinero, le estás quitando el poder adquisitivo a las personas de tu país. Esto es malísimo. Entonces, en aquel tiempo, no sé exactamente qué año fue, pero para que se den una idea, un galón de gasolina en aquel entonces costaba 50 centavos. Un galón de gasolina, 50 centavos. Hoy en día, aquí en esta zona de Estados Unidos, está costando alrededor de unos 6, 7, 5, de unos 5 a 7 u 8 dólares un galón de gasolina. Y tú me dirás, son 5 dólares. Pero es que un carro no se llena con 5 galones. Tienes que meterle 100 dólares en gasolina, 60, 70 dólares en gasolina para que puedas llenar tu carro. 60 dólares dirás tú. Espérate y mira y date cuenta hasta cuánto más sube ese precio de gasolina al pasar el tiempo. Pero en fin, es prácticamente imposible ahora mismo en Estados Unidos que una sola persona con un trabajo saque adelante a su familia. Volvamos en aquel tiempo, que no recuerdo exactamente qué tiempo fue, no recuerdo exactamente qué año, pero se los cuento. Luego de que pasó eso, el nivel de ahorro en Estados Unidos era bastante grande, pero como Estados Unidos comenzó a imprimir mucho dólar, el poder adquisitivo bajó, los precios subieron y tenías que buscar más dólares para comprar los mismos productos. De repente, esa tasa de ahorro comenzó a bajar hasta que la madre y el padre tuvieron que salir a trabajar. Antes solamente trabajaba el padre, ahora tuvo que salir la madre a trabajar para poder tener el dinero para comprar los mismos productos, porque al padre ya no le alcanzaba lo que ganaba. Y llegamos al día de hoy. Les voy a poner mi caso personal, que estoy segurísimo que les pasa a muchos de ustedes. En mi casa trabajamos 3, mi mamá, mi papá y yo. Y los 3 nos apretamos cabrón para poder pagar y ahorrar un poquito para vivir aquí en este país. Porque vivir aquí cuesta una fortuna, gastas un montón de dinero. En fin, volvamos a lo anterior. Entonces, en aquel tiempo, tu moneda tu moneda dejó de ser respaldada por oro, y lo que pasó con lo siguiente fue que eso le dio la capacidad a los países, el hecho de imprimir dinero sin que hubiese un mañana, de rescatar la economía a corto plazo. ¿Y qué es esto? Como les decía, en el 2008 hubo una impresión de $800 mil millones para salvar la economía de la crisis que hubo. O sea, la economía se comenzó a recuperar más rápido de lo que estaba previsto. Y lo que pasó actualmente o muy reciente en el 2020 con la pandemia, el gobierno hizo el paquete o la impresión más abrupta, la impresión de dinero más grande que se ha visto en la historia de la humanidad. El gobierno de Estados Unidos imprimió trillones de dólares a la economía para poder salvar la economía de la crisis, para poder levantar el mercado. ¿Por qué me dirán ustedes? ¿Por qué en el 2008 imprimió menos dinero que en este año? Porque cada vez en este sistema monetario, cada vez que tú imprimes más dinero, devalúas tu moneda y necesitas más la próxima impresión para causar el mismo efecto. Es decir, que si sucede otra pandemia, Estados Unidos tiene que imprimir 3, 4, 5 veces más lo que imprimió esta para causar el mismo efecto. Entonces, eso es salvar la economía a corto plazo, pero a largo plazo lo que estás haciendo es empeorar el problema. Vuelvo nuevamente aquí a este punto que es bastante importante para que ustedes entiendan esto. La economía de Estados Unidos, o la economía en general, el sistema monetario en general está montado, pero voy a darle el ejemplo de Estados Unidos,
la economía de Estados Unidos está montada sobre un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi básicamente es, bueno, le voy a poner un ejemplo. Cuando tú pides prestado a inversionista, le dices, oye, necesito tu dinero, que voy a hacer algo con ese dinero. Yo digo, ok, pues está bien, yo te doy mi dinero, pero me tienes que dar, o sea, yo espero que en el futuro me des ese dinero que yo te presté más unos intereses, ¿cierto? Básico. Lo que hace la persona, o lo que hago yo en este caso, que le presté el dinero, es construir un negocio, hacer una empresa, construir un fondo de inversión, hacer algo con ese dinero que genere más dinero. Pero en el sistema Ponzi no es así. En el sistema Ponzi no estás creando más dinero, estás creando más deuda. Básicamente un sistema Ponzi funciona de esta manera. Tengo un grupo de 5 personas que me prestan dinero a mí, ¿ok? Pero entonces lo que hago yo es devolverle solamente los intereses. Ahora bien, necesito luego de ese primer grupo de 5 personas, necesito otras 5 o más personas, o 10, o las que sean. Necesito 5 personas más o 10 que me den dinero para yo poder pagarle el dinero que les presté a mis primeros inversionistas más los intereses. Pero luego necesito otro grupo más grande de personas que me den dinero para pagar a los segundos inversionistas. Y luego necesito otra cantidad de gente más grande para pagarle el dinero al tercer inversionista. ¿Me doy a entender? ¿Y qué pasa con lo demás dinero? Pues obviamente yo me quedo un montón de dinero también por eso. Y lo que pasa es que cada vez necesito más dinero y más dinero. Perdón, cada vez necesito más gente que me preste más dinero para pagarle las deudas anteriores. Lo que pasa con Estados Unidos es que como la Reserva Federal y el gobierno trabajan de manera independiente, la Reserva Federal le presta el dinero a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está en deuda consigo mismo. ¿Y cómo crea dinero Estados Unidos? Me estarás preguntando. Con los bonos. Un ejemplo. Estados Unidos necesita dinero, necesita 10 millones de dólares. Yo voy y le digo, oye, le hablo de la Reserva Federal y le digo, oye, necesito que me imprimas 10 millones de dólares. Entonces la Reserva Federal me da esos 10 millones de dólares. Pero yo, el gobierno, imprimo o hago un bono de gobierno y los vendo aquí al ladito, en Wall Street. Los bonos de gobierno, okay, cuando yo vendo esos bonos de gobierno, yo pago mis facturas, ¿verdad? O sea, con esos 10 millones que me prestó la Reserva Federal, yo pago mis facturas. Y de repente me quedo sin dinero, por lo tanto necesito más dinero. Por ende, emito otro bono. ¿Y quién compra esos bonos? Me dirás tú. Países, fondos de pensiones, fondos de inversiones, personas, bueno, inversionistas, personas como tú y yo, inversionistas naturales, inversionistas institucionales, y un montón de gente compra los bonos de gobierno de Estados Unidos porque son unos bonos bastante, o sea, que ofrecen un nivel de interés, de retorno bastante atractivo, sinceramente. Entonces, pasa otra cara de la moneda aquí, y es que los países, Estados Unidos es un país consumista, en realidad no es un país productor, porque la moneda de Estados Unidos, el dólar, no está hecho para ser un país productor, porque todo sería extremadamente costoso. Actualmente la mayoría, casi todos, créeme, yo he visto muy pocos productos que dicen Made in USA. La mayoría dice Made in Vietnam, Made in China, Made in Mexico, Made in Colombia, Made in Malasia. La mayoría de los productos que se hacen aquí son productos importados, porque Estados Unidos es un país consumista. Entonces, Estados Unidos le conviene que su moneda esté cara a nivel internacional para que le haga más fácil y más barato comprar esos bienes y servicios en el mercado internacional. Entonces, cuando Estados Unidos le compra, Irán, por ejemplo, o Arabia Saudita, me das tu petróleo y yo doy los dólares, pero lo que no saben es que esos dólares que les da Estados Unidos a Arabia Saudita vuelven a Estados Unidos porque Arabia Saudita compra los bonos de gobierno de Estados Unidos para que Estados Unidos pueda pagar sus facturas y pueda seguir evolucionando. Pero, por ejemplo, como es un sistema basado en deuda, llega un momento donde, o sea, si solamente existiera un dólar y yo presto un dólar y pago ese dólar con unos intereses, ¿verdad? ¿De dónde creen entonces que salen los intereses?
sí está dándose cuenta de que es un sistema, sí se están dando cuenta de que ese sistema Ponzi es un sistema basado en nada, en deuda, y en algún momento, en algún punto, va a colapsar, va a fracasar. El dólar va a fracasar en algún momento, tiene que hacerlo. Y el día que el dólar fracase, yo no quiero ni saber qué va a pasar ese día. O sea, no quiero saber ni tampoco quiero imaginármelo, pero todos estos años de progreso van a quedar en la mierda, literalmente. Y les pregunto esto a las personas, no las personas que llegamos ahora, sino las personas que llevan bastante tiempo viviendo aquí en Estados Unidos. Yo nunca había visto que la inflación fuera tan palpante. Porque la inflación que vemos ahora es producto del montón de impresión que se hizo en el 2020 para salvar la economía. Pero se imprimió tanto, pero tanto dinero que hay una inflación galopante. El gobierno dice que la inflación es del 9%, 9 punto y algo, pero eso no es cierto porque en el Consumer Price Index, que es el índice del precio del consumidor, I'm speaking English, en ese índice del precio del consumidor no se miden ciertas cosas como arriendos, energía y precios de gasolina, por ejemplo. O sea, la energía que tú consumes, el agua, el gas, la gasolina y otras cosas no se meten en el Consumer Price Index. Es decir, que la inflación, hay una inflación que se llama la subyacente, está más, puede ser hasta 2 dígitos, puede ser del 20%. La inflación real, que es la inflación subyacente. La inflación que te dice el gobierno es de 9%, que es lo que mide el índice, pero el índice no mide otras cosas que son esenciales para ti, para que la sociedad pueda funcionar. Y es que claro, ¿qué pasaría si el gobierno te dice de que hay una inflación del 20%? Que se forma un mierdero, literalmente. Pero en fin, pasa eso. Y yo nunca había visto que la gente se diera cuenta tan rápido lo caro que está todo. Me imagino que tú en tus países, en sus países también está caro. En Colombia las cosas están carísimas. Igualmente pasa aquí en Estados Unidos. Pasa algo bastante curioso. Yo vine aquí en el 2019 por primera vez y en el trabajo que yo tenía me pagaban $660. Y ahora que volví 2 años después, el mismo trabajo, el mismo puesto, la misma empresa, está pagando absolutamente lo mismo, pero los precios están por las nubes. Para que se den una idea, yo en ese año también me acuerdo que hicimos un mercado, el mercado más grande, que fue de $280 y llenamos el carrito y comíamos 6 personas de ese mercado y nos duró bastante, porque la verdad fue bastante lo que compramos. Pero llegados a 2021, 2022, en mi familia, que somos 4, nos gastamos más de casi $400. Casi $400 para comprar las mismas cosas que compramos con los $280. Y comemos 4 personas. Y en ese entonces comíamos 6. ¿Qué pasa si las mismas 6 personas hacen el mismo mercado? ¿Cuánto crees que te va a costar? ¿$500? Sí me estoy dando a entender de la gravedad del asunto y de que en algún momento, porque si Estados Unidos sigue imprimiendo dinero como si no hubiese un mañana, los países del mundo van a decir, oye, brother, pero espera, o sea, ¿qué gracia tiene que sigas imprimiendo dólares? Las familias en Estados Unidos ahora mismo trabajando no podemos incrementar nuestros salarios al nivel del que incrementa la inflación. Por ejemplo, en lo que va del año la inflación ha subido un 9%. En estos 6 meses son pocas las inversiones o son pocos los mercados bursátiles que te dan un rendimiento del 9% en 6 meses. Que básicamente es la forma correcta de protegerse con la inflación. Es invertir en algo que anualmente te dé más intereses o que porcentualmente sea más alto que la inflación. Es decir, imagínate que en el 2020 o en el 2022, en este año, hay una inflación de 15%, por ejemplo.
Pues para protegerte de esa inflación necesitas hacer una inversión que te genere más del 15% para que vaya a la par con la inflación. ¿Me doy a entender? Eso es lo que mucha gente no sabe. De que creen que venirse a Estados Unidos es la solución a sus problemas financieros. Vas a ganar más dinero, sí. Te da acceso a muchas cosas materiales que no te daba tu país. Claro que sí. Por la facilidad que hay aquí. Por obviamente la cantidad de dinero que hay aquí. Pero a largo plazo, si tú no haces algo para controlar o para mitigar esa bendita inflación o para protegerte del dólar, estás valiendo verga. Estamos valiendo verga. Porque, como les dije, en algún momento el sistema debe de tronar. Esto no se puede quedar así para siempre porque no tiene cómo. Como les dije, al momento de Estados Unidos imprimir el dinero de 2008, en el 2020 lo que hizo es tirar la lata un poco más hacia allá. A largo plazo no puedes seguir pateando la pelota porque va a llegar un momento en donde ya no vas a tener más camino donde patear. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? No tengo ni puta idea qué podemos hacer, pero hay algo más que nos puede respaldar, y básicamente es que en el 2008 se creó Bitcoin. Bitcoin es la evolución del dinero, o sea, el dinero que tú puedes tocar al dinero digital. Como el mundo está pasando a la era de información, pues hay un dinero que está en la era digital. Estamos en la era digital y pues en esa era digital existe dinero. Entonces, Bitcoin fue creado en el 2008 por un man que se llama Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe quién es. Es algo anónimo, es alguien anónimo. Nadie sabe si fue una empresa o si es una persona o un grupo de hackers, nadie sabe. Pero básicamente, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin vino a reemplazar el oro. Bitcoin sirve para menos cosas de las que ustedes creen, porque tú no puedes ir a la tienda y comprarte una barra de chocolate con un Bitcoin. O sea, no puedes. Ni tampoco puedes pagarle a tu universidad en Bitcoin. Bueno, maybe algunas universidades que sí lo aceptan, pero la mayoría no. Bitcoin básicamente cumple o hace lo que hace el oro. Vino a reemplazar lo que hace el oro. ¿Y qué es el oro? El oro es guardar valor en el tiempo. Si tú, o por ejemplo, en los tiempos de alta inflación, lo que hacía la gente o lo que hacen los inversionistas es comprar oro para protegerse de la inflación, porque el oro no pierde valor tan rápido como pierde el dólar. Es decir, o al contrario, el oro se aprecia frente al dólar, contra el dólar. Lo mismo pasa aquí en Bitcoin. Tú inviertes en Bitcoin para guardar el valor de tu dinero, para que no se deprecie tanto como se deprecia el dólar. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo funciona Bitcoin? Bitcoin básicamente está respaldado por una tecnología que se llama blockchain. Blockchain básicamente son unas operaciones matemáticas bastante complejas que crea bloques con cada transacción. Es decir, con cada transacción que se hace en internet acerca de Bitcoin, cada vez que yo mando un dinero, cada vez que Juanita le manda un dinero a Carlos, cada vez que que Sergio le manda dinero a Laura, yo qué sé, esas transacciones se suben en la nube y cada transacción genera cada ciertas transacciones se van generando unos bloques, unas cadenas de bloques, blockchain, o sea, cadena de bloques. En fin, entonces, ¿cómo se crea el Bitcoin? Me estarán preguntando también. El Bitcoin se crea mediante computadoras, básicamente. A esas cosas le llaman minar Bitcoin, que básicamente son un grupo de computadoras que están todo el tiempo resolviendo problemas matemáticos complejos para crear las cadenas de bloques. Entonces, creo que con cada 200.000 cadenas de bloques, si no estoy mal, se liberan tantos Bitcoin. Cuando se liberan tantos Bitcoin, pues va una parte para el minero, es una recompensa que le da a los que crean Bitcoin, y pues es un Bitcoin que se agrega al sistema. Otra cosa bastante característica que tiene Bitcoin es que solamente se va a usar o solamente se van a producir 21 millones de monedas.
Una vez que esos 21 millones de monedas estén listas, ya no va a haber más monedas. Hay una oferta limitada. Eso ayuda a conservar el valor del Bitcoin. No como el dólar, que puedes imprimir dólar como si no hubiese un mañana, o cualquier moneda. El Bitcoin no, solamente 21 millones de monedas. Eso hace precisamente, le da escasez, y la escasez significa valor. Lo que les decía, oferta y demanda. Cuando la oferta llega a un punto, pero la demanda sube, ¿qué pasa con el precio? Pues se dispara. Entonces, actualmente existen más o menos como unos 18 a 19 millones de Bitcoin, más o menos. ¿Y en cuánto tiempo se va o cuándo se va a acabar esos 21 millones? ¿Cuándo se va a producir toda esa cantidad de monedas? Creo que va a pasar en el 2100 y algo, si no estoy mal. 2100 y pico. Creo que es el tiempo estipulado para que se creen los 21 millones de monedas. Esto debido a que cada vez que se sume una cadena de bloque, es más complejo crear Bitcoin. Es decir, que le toma mucho más tiempo a esas computadoras de crear Bitcoin. Además, básicamente lo que hacen esas computadoras es validar transacción por transacción. O sea, mi transacción, cuando yo envío Bitcoin, es validado por todas o cada una de esas computadoras. Y por eso dicen que Bitcoin es inhackeable, porque una vez que alguna de estas computadoras detecte un error en la transacción, es bloqueada. O sea, la bloquean automáticamente. Cualquier ataque que se haga en Bitcoin, es imposible ahora mismo hackear Bitcoin, porque necesitas una computadora cuántica. ¿Cómo sabemos que no existen computadoras cuánticas? Porque el sistema monetario mundial todavía funciona. Porque el día que se crean computadoras cuánticas, o sea, mira, para meterme un poquito en esto y explicarles, los servidores de los bancos, por ejemplo, de los bancos centrales de los países, están protegidos por unas operaciones matemáticas bastante complejas que ninguna computadora actualmente pudiera resolver. Son complicadas. Entonces esas computadoras cuánticas tienen el poder de resolver esas operaciones matemáticas bastante fácil, en segundos. Y por eso, y cuando se rompe, cuando cuando tú resuelvas esa operación matemática, se rompe el sistema monetario mundial, se va para el carajo también. Entonces, pues por esa razón es que todavía no existen, o estamos seguros de que no existen computadoras cuánticas. En fin, seguimos con esto. El Bitcoin tiene todas esas características. Es escaso, es descentralizado, nadie lo controla y puede guardar. Eso significa que pueda guardar valor. Otra cosa aquí es que imagínate que si yo quiero mandarle, yo qué sé, $10,000 a un amigo que tengo en Colombia, tengo que ir al banco, el banco me va a hacer un montón de preguntas y el gobierno me va a sacar impuestos por esa cantidad de dólares. Además, que el banco me va a cobrar un montón de dinero, una fortuna, por enviar esos $10,000 de Estados Unidos a Colombia. Y voy a tener un montón de problemas y me voy a demorar bastante tiempo en haciendo eso. ¿Qué pasa con Bitcoin? Que si yo quiero enviar $1 millón en Bitcoin, lo puedo hacer y se hace en cuestión de segundos. Fácil. Solamente, pues obviamente me tengo que meter a la página, creo que de bitcoin.com o algo así. Meter la suma de Bitcoin que quiero mandarles, y automáticamente se le va a reflejar a la persona que está en Colombia el dinero en Bitcoin, y me va a costar centavos, y nadie me va a preguntar que de dónde saqué el dinero, o qué estoy haciendo con ello, o qué trabajo. Nadie me va a preguntar eso. El banco te pregunta que cuántos años tienes, qué trabajas, qué haces, dónde vives, por qué vas a mandar esto, qué vas a hacer con esto, por qué esa persona lo va a recibir. O sea, un montón de preguntas tediosas, un montón de procesos bastante burocráticos. En cambio, acá en Bitcoin es fácil. Básicamente estamos revolucionando el cómo vemos el dinero a día de hoy, y eso es algo que me encanta, porque no confío para nada en los gobiernos. Y como vemos, o como se han dado cuenta, lo que hacen los gobiernos es encargarse de jodernos económicamente al momento de imprimir más dólares, porque se nos pierde el poder adquisitivo y nos toca trabajar más para obtener más dólares para pagar los mismos productos. ¿Me doy a entender? Entonces,
es algo bastante complejo. Así, bueno, y esto fue básicamente la historia del dinero, lo que pasó, por qué el dólar cada vez va a valer más verga y por qué pues otras cosas son mejores que el dólar. Además, el Bitcoin no financia guerras, no financia hambre, no financia nada de esas cosas. Algo que estoy muy en contra que hace el gobierno de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos es hermoso y que el gobierno, ay, que los políticos son un amor? Cuando Estados Unidos sanciona a un país, como por ejemplo Venezuela, sancionó a Venezuela. ¿Y qué significa esto? Que Venezuela no puede utilizar dólar. ¿Y qué pasa cuando un país no puede utilizar dólares? Que no puedes comprar ni vender, por tanto, el país se vuelve una mierda, como está Venezuela. ¿Tú crees que los que están en el gobierno de Venezuela, al Nicolás Maduro o al gobierno de Nicolás Maduro, eso le hace algo? Ellos siguen comiendo normal, pueden seguir vistiendo, es más, tienen mucho más dinero. Quien jode es el pueblo. A quien jode Estados Unidos cada vez que le mete unas sanciones es al pueblo, a las personas como tú y yo que no tenemos nada que ver. Al gobierno no nos va a hacer un carajo. Nos jode a las personas que trabajamos día a día. Métanse eso en la cabeza. El gobierno de Estados Unidos es una mierda. El gobierno de Estados Unidos es una mierda. ¿Y qué vengo a hacer yo a Estados Unidos? Precisamente a tener más oportunidades. Porque es que aquí sí hay más oportunidades de tener dinero. Pero, como les dije, aquí en este podcast les estoy contando las fallas que tiene el sistema y las oportunidades. Una oportunidad como estas, pues lo único que yo he visto es el Bitcoin. Además de eso, es lo único que yo he visto en mi vida, la única moneda que he visto en mi vida que se aprecia contra el dólar. Yo he visto toda mi vida las monedas de Latinoamérica valer menos que el dólar. Pues esta es la primera vez que yo veo una moneda que en vez de valer menos, vale más. Sube el valor del dólar, perdón, de la moneda, más que el del dólar. Además, como les dije, en vez de ir a comprarse oro, hoy tengo otra noticia por ahí, creo que fue en Uganda, encontraron el equivalente a unos 31 millones de toneladas de oro. Lo mismo, más oferta, misma demanda, el precio cae. Entonces mis predicciones para el oro es que ¿para qué quieres oro si tienes Bitcoin? Claro está, el Bitcoin tiene un defecto y es que su valor fluctúa mucho. Hay mucha fluctuación, hay mucho cambio brusco del valor del Bitcoin. Por ejemplo, vimos ahorita en noviembre ver al Bitcoin llegar a $70,000 y ahora está a $22,000. O sea, $22,000. Es un cambio bastante fuerte que hace perder a mucha gente muchísimo dinero. Pero la cuestión es a largo plazo. El Bitcoin, básicamente, las criptomonedas, es un mercado demasiado nuevo, está en pañales porque se están creando nuevas tecnologías que están usando estas infraestructuras, que lo que va a hacer es mejorar la calidad del producto y hacerlo más estable. Muchos países han intentado regularlo porque es obvio que lo van a regular, pero no es tan fácil regularlo. Obviamente lo van a hacer, pero no es tan fácil regular el Bitcoin. Como les dije, es una entidad descentralizada. Y pues bueno, básicamente este fue cómo el dólar pasó a valer verga y las nuevas tendencias que se están formando en el mundo de las criptomonedas. Bueno, ahí les puse un ejemplo de Bitcoin. El otro ejemplo es Ethereum, que tiene que ver con contratos inteligentes, es decir, que puedes montar básicamente lo que hace la notaría, es reemplazado por contratos inteligentes, smart contract, que eso es lo que hace Ethereum. Y otras cosas como Solana, monedas como Polygon, que son protocolos que facilitan y mejoran la eficiencia y la eficacia de todos los procesos burocráticos que hay que hacer en la actualidad. Estos proyectos lo hacen bastante mejor. Así que, pues nada, era todo lo que tenía que decirles en este podcast. Espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho. Wow, 50 putos minutos aquí grabando. Dios los bendiga, cuídense, muchas gracias por ver este episodio. Espero que les haya servido algo de valor y esto es para que aprendan, porque en este mundo hay que saber todo esto para tomar mejores decisiones con respecto a tu vida y a todo lo que haces, ¿ok? Así que pues nada, para mí fue un placer estar con ustedes aquí hoy. Gracias por mirarlo, gracias por tu tiempo, en serio. Espero que este tiempo les haya agregado mucho valor a ustedes con esta información. Así que pues nada, es un placer estar aquí. Cuídense mucho, Dios los bendiga.
Ya saben, el tiburón no ha llegado al mar. Dios los bendiga.